La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, felices y contentos y disfrutando ya de un nuevo año por la misericordia y la fidelidad de nuestro Señor. Estamos en el 2025 y iniciamos nuestro odontodón contigo. Hoy con una persona súper especial, parte de la familia de Odontodón desde hace muchísimos años y que lleva la batuta en nuestra sucursal de San Cristóbal, frente al Parque Central. Saludo, mi querida doctora Yolaini Francisco, ¿cómo está usted? Hola doctora, bien, gracias a Dios. Gracias de nuevo por venir, por aceptar nuestra invitación y sabemos que va a ser de mucho, pero mucho fruto va a dar para todos nuestros pacientes de la zona de San Cristóbal y en sentido general. Nosotros traemos un tema muy, pero muy de boga, que es la estética en la odontología. Y por eso lo hemos denominado este conversatorio para pacientes. Recuerden que hablamos para ustedes, queridos pacientes. Odontología estética conservadora. Hola doctora, estoy muy honrada de estar aquí. Le agradezco su invitación. Realmente el honor es mío, el poder estar con usted hoy y con los pacientes que nos están escuchando. Gracias, doctora, gracias. Doctora, ¿cómo podemos nosotros definir, para ir yendo en contexto, metiéndonos en contexto con nuestros pacientes, qué sería una odontología conservadora? Doctora, la odontología conservadora se refiere a que regularmente no vamos a comprometer la estructura dental, vamos a ser lo menos invasores posibles. A eso se refiere. Y eso es importante que el paciente sepa que vamos a hacer lo menos invasor, pero sí lo necesario para obtener buenos frutos. Claro que sí. ¿Y entre cuáles tratamientos podemos hacer entre la odontología conservadora, pero estética? Entre los tratamientos estéticos conservadores más comunes tenemos como número 1 el blanqueamiento dental, que hoy en día sabemos que ese término ha sido renovado. Ya no se habla de blanqueamiento porque realmente los dientes no se blanquean, sino que se aclaran. Y ya a medida que va pasando el tiempo, yo entiendo que se va a ir quedando atrás ese término. Si no es un blanqueamiento, sino un clareamiento dental. Ese se dice que es el número 1 menos invasor. Entonces, tenemos también lo que son los tratamientos de carillas dentales. Las carillas dentales pueden ser indirectas y directas. Las directas son las que realizamos en consulta, regularmente hecha a base de composite, de resina, y regularmente se hacen el mismo día, en la misma cita, y en una segunda cita se realiza lo que es ya el pulido de superficie. Doctora, ahí yo la voy a interrumpir un poquito. Usted sabe que muchos pacientes le tienen un poquito de temor a las carillas porque ellos dicen que le filtra. Ay, no, eso filtra y luego me sale mal olor, mal sabor de ahí. ¿Qué usted le puede decir de eso a los pacientes? Sí, doctora, no solamente es ese temor que tienen los pacientes. Con los tratamientos estéticos, muchas veces ellos van con la idea de que le vamos a desgastar sus dientes, de que van a cambiar de color en muy corto tiempo, pero realmente no es así si se da un control luego de. Significa que el paciente que se haga una carilla, por ejemplo, en resina, debe hacerse un control cada 6 meses. En ese control por lo menos cada 6 meses. Sí, va a depender meses. la condición y la higiene que mantiene ese paciente, porque si es un paciente que no mantiene buena higiene, pues entonces a veces ni lo hacemos. Y si lo realizamos, pues entonces cada 3 meses a ese paciente se le debe dar un pulido específico con un sistema especial para ese tipo de tratamiento. Y en el caso de las carillas dentales indirectas, ya ahí eso del desgaste en estos tiempos, en esos tratamientos estéticos menos invasores, ya no hay necesidad
de recurrir a un desgaste tan marcado. De hecho, tuve un paciente que el desgaste de él fue de 0.2 milímetros. Sí, y para ser conservador, en este caso, ¿qué se hizo? Nos apoyamos de la tecnología. Se hace un encerado diagnóstico. En ese encerado hacemos una maqueta. En esa maqueta, entonces, hacemos una simulación que es llamada MOCOT en el paciente. Y en esa simulación, el paciente puede ver su resultado en boca. Y eso es muy importante también, doctora, algo que usted acaba de decir, que es la alta tecnología. Y es bueno decirle ahora que también nosotros contamos con lo que son los escaneos, que es que el paciente puede ver, así como si estuviésemos escaneando cualquier otra cosa, ver tu boca, un antes y un después. Eso es muy importante. Y un punto que no podemos dejar pasar, así que usted lo mencionó, muy importante también, es que no hablemos de blanqueamiento, doctora, porque todos los dientes no tienen por qué llegar a blanco. Si usted me puede aclarar un poquito más eso para nuestro paciente, abundar un poquito más. Sí, realmente muchos pacientes van a consulta y ya me alegra bastante ver cómo la población se va concientizando. Porque ya de hecho muchos pacientes dicen, wow, pero tal artista se hizo un blanqueamiento y lo primero que se le ven son los dientes. No lo vamos a ver claro en todos los pacientes, porque hay pacientes que si el trabajo no se nota, como que no han invertido, entonces no están satisfechos. Pero sí hay casos de pacientes que dicen, doctora, yo tuve un caso en octubre que me dijo, doctora, yo no quiero que mis pacientes sean tan blancos, perdón, que mis dientes sean tan blancos. Entonces a ellos le dije, no, tranquilo, vamos a hacer un procedimiento con conciencia, te lo va a realizar un profesional del área y esos productos llevan un tiempo específico, aplicaciones específicas, tiempo marcado, es decir, que no se puede abusar. Eso se hace en base al fabricante y con mucho criterio y protocolo. Y utilizando productos y equipos de alta tecnología y que han sido aprobados científicamente. Porque de nada sirve que estamos viviendo un mundo donde la alta tecnología cada día avanza, los conocimientos, nuevos aparatos y todo, y que no lo pongamos a la disposición de los pacientes. En el caso, de, por ejemplo, usted, que prácticamente está finalizando ya su maestría a nivel de tesis, usted le toca estudiar, aprender, pero ese beneficio ponerlo a disposición del paciente, porque eso es muy importante, que el paciente esté seguro de las manos que le están trabajando, pero también usted como profesional, lo que usted está utilizando. Eso es muy importante. Y doctora, el blanqueamiento o el clareamiento también hay que decirlo, que tiene mucho que ver con la persona. Mis dientes, yo que tengo la tez blanca, no van a ser del mismo color que una persona que tiene la tez amarilla. Claro. Al yo tener la tez tan blanca, tiendo a tener los dientes amarillentos. Entonces, si tengo unos dientes blancos, como usted dice, eso va a chocar. Exactamente. Entonces, eso es importante que el paciente lo sepa. Sí, y otra duda que frecuentemente los pacientes tienen con respecto al clareamiento es que si le va a dar sensibilidad luego del tratamiento. Sí. Y realmente le voy a confesar que antes de yo estar en la maestría, hasta yo misma pensé que sí, que esto podía pasar. Y luego de leer muchísimos artículos científicos que avalan que un blanqueamiento sigue ese agente en el diente liberando oxígeno es hasta 72 horas. Por eso el paciente regularmente de 4 a 7 días es que más reacción puede tener una ligera sensibilidad. Ahora, si nosotros aplicamos un producto antes de realizarlo, como nitrato de potasio, gel en flúor, ahí ya vamos a minimizar esa sensibilidad que puede tener el paciente post blanqueamiento. Doctora, ¿y usted recomienda estos tratamientos de blanqueamiento que son caseros? Casero dirigido por un profesional, sí, porque tenemos el ambulatorio, que ese se hace en casa. Es que la indicación del profesional es indispensable, doctora, si no tenemos esa indicación.
Pero entonces usted sí está de acuerdo con el blanqueamiento ambulatorio dirigido. Dirigido, exacto. Porque muchas veces se combinan ambos tratamientos. Se hace una sección, por ejemplo, es muy común, del clareamiento de consultorio, y se hace luego, las próximas secciones se pueden hacer en casa. Y el producto es menos invasivo. Es una forma de ser también más conservador. Mucho más conservador. ¿Y cada qué tiempo un paciente puede repetir el clareamiento, doctora? Lo ideal es un año, pero el clareamiento, si el paciente tiene buenos hábitos, puede durar su efecto 2 años según los estudios. ¿Y qué usted considera que son buenos hábitos para que un clareamiento o blanqueamiento, como lo conocemos comúnmente, perdure? ¿A qué usted llama esos buenos hábitos? Lo primero es que recomendamos a nuestros pacientes es tener una dieta blanca. Se le explica que no es que va a dejar de consumir café permanentemente. Simplemente en ese tiempo que se requiere, que es, como le expliqué, de 72 horas abajo. Es decir, de 24 horas a 72 horas, todavía ese químico está liberando oxígeno. Y está Y trabajando, esos dientes, por decirlo. está trabajando, y esos dientes tienen, por decirlo así, que entiendan, los poros abiertos. Entonces, todo lo que entre allí, el diente está permeable, lo va a absorber. Vino tinto, café, ¿qué más, mi doctora? Vino, café, té, alimentos como zanahoria, cúrcuma, todos esos La alimentos. remolacha. Exactamente, todos esos alimentos durante 72 horas hay que evitarlos, teniendo una dieta blanca. Y está de más decir 0 tabaco. Sí, esa es una Cero contraindicación luego del clareamiento. Una contraindicación en cualquier momento de la vida. Sabemos todos los efectos negativos que tiene el tabaco en el diario vivir, en la salud, en el bienestar, pero sobre todo en uno de estos tratamientos. Entonces lo recomendable es un año, cada año, como su retoque, vamos a decir. Exactamente, cada año se puede realizar el clareamiento. Entonces hemos hablado de blanqueamiento o clareamiento, como ya se ha determinado eso. Hemos hablado de las carillas. Yo sé que también está la ortodoncia invisible, que es el Invisalign, que aunque no corresponde a su especialidad, pero dentro de su especialidad, ¿cuáles otros servicios podemos tener, doctora, que busque el paciente? Tenemos como tratamientos conservadores también, doctora, lo que son las incrustaciones. Cuando un paciente va con una ligera destrucción, sea por una lesión cariosa, pues muchas veces no necesariamente debemos hacer una corona. Nos podemos ir a lo más conservador, haciéndole al paciente una incrustación. Y ahí Una corona, si usted quiere, defínaselo para que el paciente entienda la diferencia entre una corona y una incrustación. Una corona es el material que puede ser porcelana, cualquier otro material de silicato de litio, circonia, que va a rodear el diente. El diente tiene que ser preparado, tallado. Entonces ya ahí el diente, la vida del diente se va acortando. Aunque esa corona me dure 20 o 30 años, ya el diente yo no le estoy dando más oportunidades. Entonces si tengo un paciente joven y tiene una fractura o una lesión cariosa, pues yo muy bien podría hacer una incrustación en vez de realizar una corona. En la incrustación nosotros solamente vamos a eliminar ya sea el tejido carioso que tuvo caries o si fue por un trauma el tejido que se perdió. O sea que todo el otro tejido dentario lo vamos a dejar en boca. Y eso es una ventaja increíble, sobre todo en pacientes jóvenes, doctora. Le estamos dando una oportunidad única porque hasta ahora, pero estamos esperanzados en los grandes avances científicos, el tejido dentario no se reproduce. El tejido dentario que se pierde no vuelve a crecer, no es como una herida que yo me haga en la piel que va a cicatrizar. Si a mí se me rompió mi diente, esa dentina y ese esmalte no vuelve a crecer, no se reproduce. Eso es muy importante y que sea un punto para que nosotros valoremos y cuidemos más nuestro diente.
Así es, doctora. Otro tratamiento, doctora, que es sumamente conservador es la microabrasión. Sí. No es tan frecuente porque hay doctores que no le tienen fe, debido a que si vemos un paciente con una fluorosis, en vez de cavitar ese diente, podemos ahí hacer un pulido con materiales específicos para eso y poder lograr que esa mancha vaya desapareciendo sin tocar el diente. Sí, eso es excelente. Y déjeme decirle, queridos pacientes, que la fluorosis es ese paciente que tiene, vamos a decirlo así, más flúor del debido. Entonces ocasiona manchas en la superficie dentaria. Y ninguno de nosotros queremos ver nuestros dientes con mancha. Y con la microabrasión, que vamos a decir son fresas especiales, En ese caso se hace es con pulidos. con pulido, ustedes pulen esa superficie dentaria y ese diente se le quita esa mancha. Exactamente. Y en caso de alguna sensibilidad se procede a proteger. Y hay casos, doctora, donde se combina el clareamiento con la microabrasión. Sí, que eso Para es. entonces aclarar la mancha y a la vez pulir, y ahí vamos a obtener mejores resultados. Usted sabe, doctora, que es muy común que el paciente fumador tenga esas manchas de tabaco. Y yo en eso soy como un poquito radical. Y digo, hay pacientes que no son merecedores, es duro lo que estoy diciendo, de tal o tipo de tratamiento, porque si nosotros no vemos una respuesta del paciente, por lo menos un intento de voy a tratar de dejar, porque sabemos que muchas veces ya el tabaco es una adicción y las adicciones incluso se necesitan en ocasiones acompañamiento de profesionales de la salud mental, pero si no, no vamos a estar cada cierto tiempo haciendo las microabrasiones cuando algo que sabemos que va a ser repetitivo. Yo no sé qué piensa usted de eso. En esos casos, doctora, es como usted dice, ahí suena duro, pero no valdría la pena hacer el tratamiento, porque para eso siempre, antes de cualquier tratamiento estético, conservador, vamos a hacer un buen diagnóstico. Vamos a conocer a ese paciente, vamos a ver cuáles son las expectativas del paciente. Sí. Y si un paciente es fumador, el pronóstico no sería bueno. Entonces ya ahí vamos conociendo y nos damos cuenta de que si ese trabajo realmente va a dar buenos resultados. Y viene una parte importante ahí que cada día es más común, que es la interconsulta, porque no es que estamos trabajando en una boca como que estamos trabajando en un reloj, que es algo separado. Esa boca tiene un cuerpo, como hemos hecho nuestra esa frase, y ese paciente tiene que estar consciente de su situación. Y si hay que unir la interconsulta con otra especialidad, como dije ahorita, un profesional de la salud mental, un periodoncista en este caso, que va a estar muy relacionado, hay que hacerlo, pero nunca vamos a sacrificar la salud de ese paciente en ningún aspecto, ni oral ni general, por la belleza. Las dos cosas se pueden lograr, pero tiene que haber una actitud positiva y de cooperación. Así es, doctora. Yo siempre digo que para la estética necesitamos 3 elementos y es una fusión entre salud, función y belleza. Eso es muy, pero muy importante, doctora. Y repítaselo a nuestro paciente. ¿Cuáles son esos elementos que necesitamos para la estética? Siempre que vamos a realizar un tratamiento odontológico conservador estético, vamos a tener una fusión de lo que es salud, función y belleza. Es decir, que no solo es una boca bonita, tiene que ser funcional y tiene que estar sana, porque no podemos ver solo dientes. Tenemos que ver todo lo que hay en la cavidad oral, la gingiva, todo, hasta desde una depresión del labio que tiene el paciente que le puede provocar hasta baja autoestima. Hay que verlo todo, porque esos pacientes que regularmente tienen algún complejo con su sonrisa, casi siempre tienen una sonrisa baja. Y ahí, en ese primer, se podría decir, examen que le hacemos al paciente, nos damos cuenta con las fotografías, porque siempre hacemos fotografías intra y extraorales, radiografía, modelos, y con todo eso es que vamos
a completar lo que es el plan de tratamiento de ese paciente y darle alternativas diferentes a ese paciente. No, y ya con el escaneo usted tiene otra herramienta sumamente importante. Eficaz. Y la otra parte muy importante, doctora, es que el paciente sea claro y que sepa decirnos, porque muchas veces el paciente sabe solamente que no le gusta, es que no me gusta mi sonrisa. Y ahí estamos nosotros para ayudarle a ver por qué no te gusta tu sonrisa. Porque no todas las veces el paciente sabe identificar, es que yo siento el labio caído. El paciente muchas veces puede decirte, es que no se me ven los dientes cuando yo me sonrío. Entonces está la parte importante del profesional, de interpretar lo que ese paciente realmente le molesta. Exactamente, doctora. Y en esa parte que usted dice es muy importante, porque el paciente, como usted dice, él no va a notar que tiene el labio bajo, que tiene una sonrisa baja. Pero nosotros como profesional, ahí entra nuestra parte de ver inmediatamente haciendo un diagnóstico al paciente, que si al hacerle su análisis de la sonrisa, el paciente lo que me muestra es 1 milímetro de diente, pues ahí ya sabemos que hay problema. El paciente no se siente conforme con su sonrisa. Claro, y otra cosa que es muy importante y muy común, doctora, son los pacientes que ellos dicen, es que tengo los dientes muy grandes o muy chiquitos. Y no, muchas veces no saben que el problema no es el diente, tal vez el problema es el labio que no permite verte o tal vez las encías donde están insertadas. Y ahí yo vuelvo a decir el conjunto de que para lograr una sonrisa bonita no es solamente el rehabilitador, está el especialista de la periodoncia, está el ortodoncista, está el de armonización orofacial. Es un conjunto de profesionales que nos van a ayudar a lograr eso en éxito. Así es, doctora. Y regularmente la odontología estética es donde se fusionan casi todas las áreas de la odontología. Sí. Ahí tenemos que recurrir al periodoncista con mucha frecuencia, al ortodoncista, al endodoncista, es decir, que es cirujano. Ahí se tocan todas las áreas, porque no es que vamos a lograr estética como arte de magia. No. Hay pacientes ideales, claro está, que con simplemente una planificación hago un modelo digital y a ese paciente inmediatamente se le hace un encerado digital, hago su mocot para ver cómo va a quedar, me aprueba y ya en 2 citas ese paciente ya está listo. Pero hay pacientes que necesitan más disciplinas antes de poder realizar ese tratamiento estético. Y también una parte importante que muchas veces para poder hacer una odontología conservadora y funcional, a veces el paciente tiene que sacrificar un poquito el tiempo, pero de verdad que sí, que muchas veces vale la pena. Vale la pena, por ejemplo, a veces someternos a un tratamiento ortodóntico que va a ser un poquito más largo en tiempo que, por ejemplo, a un tipo de rehabilitación que yo pueda realizarla de un día a otro. Y ahí vienen las alternativas y lo importante es analizar con el paciente las necesidades del paciente, porque si es un paciente que está necesitando esa sonrisa, no puedo plantearle algo de 1 año, 1 año y medio. Sin embargo, hay pacientes que sí pueden someterse a un proyecto un poquito más largo y con muy buenos resultados. Eso es muy importante que lo tenga el paciente. Otro punto que es muy importante, doctora, y es que ese paciente que empieza a ir a la consulta desde niño va a tener mejores frutos y se van a ir diagnosticando a tiempo las necesidades. Y ahí el odontopediatra es un aliado ideal, porque va conscientemente informándole a la madre, al padre, a ese adulto que lo acompaña, y el niño va creciendo con una mejor sonrisa. Así es, doctora. Y no hay trauma en ese niño. No hay trauma. Cuando el niño va simplemente a sus chequeos de rutina para hacerse su profilaxis, su aplicación de flúor, sellantes, consultas, simplemente es consultas. Ese niño ya no va a tener miedo al odontólogo, se va a acostumbrar a sus consultas y realmente hasta en el manejo para ese niño va a ser más fácil para el profesional. Sí. Y para los padres que muchas veces sufren cuando ven a su niño que realmente ya tiene una caries que no lo deja dormir y todo eso.
O por ejemplo que tiene un desarrollo de los maxilares no adecuado y por eso hay un apiñamiento, doctora. Es mucho más difícil para ustedes resolver en un adulto un caso de apiñamiento Claro que sí. no se trató. Porque ya los niños con un aparato a tiempo se puede solucionar antes de que tengan que colocarse la ortodoncia. Sí, entonces eso es muy importante, papá y mamá, que veamos desde el inicio, desde nuestros niños pequeñitos, la visita periódica al odontopediatra, porque no solamente eso va a ser en la parte de salud, también va a ser lo que es su bienestar y su salud mental, porque mire, el bullying cada día, Así es, doctora. usted más que yo ve pacientes que llegan así, Claro que sí, que doctora. hablan siempre así. Y es porque no están contentos con su sonrisa, con Y esa más posición bien de esos pacientes dientes. que llegan a consulta y siendo en el odontólogo expresan, doctora, no quiero abrir la boca. No sé si Sí. le ha pasado. Sí. Doctora, me he descuidado mucho. O no soy feliz con los dientes que Entonces tengo. tienen el temor. Y a esos pacientes yo les digo, no tengan el temor, porque Y el trauma. siempre hay una alternativa. Y si visitan a tiempo, muchas veces podemos minimizar que cada vez entonces el tratamiento se complique más y más. Porque una visita a tiempo, pues ahí podemos evitar tener mayores problemas. Si un paciente llega hoy con una simple lesión cariosa, clase 1, y le diagnosticamos, y ese paciente no se realiza esa caries, y es un paciente ya, vamos a suponer, en etapa de la adolescencia, que es donde las caries tienden a ser más agresivas. Sí, esa actividad cariogénica Es muy aumenta activa. muchísimo. Ya el paciente viene a los 2 años y fácilmente hay que hacer un tratamiento de canal. Y yo me voy todavía mucho más lejos que usted. Siempre voy a estar de acuerdo con la prevención y voy a luchar por la prevención. Pero entonces no lo vayamos postergando por vergüenza. Exactamente. Porque hay muchísimos pacientes que dicen que yo tengo vergüenza de abrirle la boca. Entonces ahí se complica más todavía. Ahí se doctor. complica más. Y yo lo que le digo a mis pacientes es, no, pero usted no debe tener vergüenza, usted está en el lugar indicado. Realmente lo ideal es que se haga prevención de este niño, como usted resalta, eso es lo ideal. Hay que educar a la población para que sea así. Pero cuando el paciente ya llega con el problema, hay que resolverlo. Y hay que darle varias alternativas a los pacientes. Siempre va a existir, como yo le digo al paciente, una alternativa para devolverle esa sonrisa. Así es, doctora. Siempre, y probablemente más de una. Claro que sí. Muchas veces le damos al paciente varios planes de tratamiento. Le damos hasta 4 alternativas de plan de tratamiento. Y el paciente puede elegir, porque siempre hay una forma para rehabilitar. Eso es Cada cierto. ser es único. Muchas veces los pacientes se pueden guiar de lo que ven en otro, de otra experiencia. Pero yo siempre les digo, no todos los pacientes son iguales, los pacientes son individuales. Entonces debemos verlo así. No puede usted pensar que porque al vecino le fue mal sí. con una extracción de un cordal, a usted le va a pasar lo mismo. No es la misma condición. Miren, cada ser humano es único e irrepetible. Puede ser hijo de papá y mamá. Y no, son 5 hermanos y los 5 hermanos son diferentes. Genéticamente hablando, doctora, Así es. psicológicamente, en su forma de ver la vida, somos diferentes y vamos a reaccionar diferente a cada tratamiento. Entonces, eso es muy importante. Sin tomar en cuenta, doctora, que por ejemplo no es lo mismo usted atender un paciente diabético a un paciente que no lo sea, a un paciente cardiópata a uno que no lo sea, Claro está. a un paciente con buenos hábitos alimenticios y de higiene oral que a otro que es más o menos y a otro que no lo tiene. Pero volviendo a nuestro tema, doctora, este caso de la odontología estética conservadora ahora mismo se ha unido mucho a la especialidad odontológica de la armonización orofacial. Y eso es muy importante y que nuestros pacientes sepan que nosotros la tenemos en odontología dominicana.
No es lo mismo usted rehabilitar una sonrisa y apoyarse de una armonización, de un doctor que va a realizar una armonización orofacial, por ejemplo, con Botox, con otros tipos de tratamiento, porque cambia por completo. Usted, si me pudiera hablar un poquito más de eso, reconstruye unos dientes anteriores, pero también eleva esos labios porque pone un Exacto. Botox. Eso Sí, es muy claro, importante. porque como decíamos anteriormente, regularmente la estética no se refiere solo a dientes, sino que tenemos que ver rostro, El todo en el rostro, paciente. claro. Entonces, muchas veces tenemos que acudir a esa especialidad que hoy en día, como usted dice, ya está como tendencia, se podría decir así, Sí. porque estamos en la era donde todo el mundo quiere estética. Quiere estética, pero recuerden, como dijo la doctora, función, salud Y belleza. y belleza. Yo no Van te de la puedo mano. dar belleza si no me funciona y si estoy afectando tu salud. Eso es muy importante, porque hay un orden que no podemos alterar. Porque ¿de qué sirve que la doctora te rehabilite tu diente, por ejemplo, como dicen, con un diseño de sonrisa de oreja a oreja? Pero yo sé que tú vas a tener filtraciones, que a los 3 meses tú vas a perder tus dientes. Eso no puede ser. O un paciente No que tiene puede unos ser. problemas periodontales y tiene una movilidad que sabemos que tus raíces no son capaces de soportar ese tratamiento. De ahí Claro la que no. ética del profesional y el correcto tratamiento. Exactamente, doctora. Eso es muy importante. No es lo que quiere el paciente. De querer, todo queremos. No, no es lo que quiere el paciente. Siempre tomamos en cuenta lo que dice el paciente. Y es muy importante esa primera consulta donde el paciente nos dice el motivo por el cual fue. Y tratamos de una u otra forma de complacer al paciente, siempre y cuando se pueda, como Se usted dice. pueda. Porque muchas veces tenemos que pasar por varias áreas para poder obtener un buen resultado. Sí. Es vital. Sí, porque un paciente, por ejemplo, sangrando con las encías, con movilidad dentaria. No se puede hacer estética. Hay que estabilizar esas encías primero, mandamos al periodoncista y luego entonces trabajamos la parte estética. O, por ejemplo, un paciente que esté lleno de superficie cariosa, caries, problema periodontal, y lo único que le mortifica es que esos 2 dientes de adelante, como dicen ellos, que se me vea bonito. Sí, yo te entiendo. Tú quieres tener una sonrisa bonita. Pero yo tengo que resolver el problema de las caries. Exactamente. Eso es muy común. Muy, pero muy común. Y hay que volver a repetirle cada vez que puedo, se lo hago al paciente. La caries ya es una enfermedad. Y es una enfermedad contagiosa de origen bacteriano. Así es. Entonces eso es muy importante, tan importante como que, por ejemplo, si yo tengo mi pareja y yo tengo superficies cariosas, a través del beso y de la saliva, yo puedo contaminar a mi pareja también para el proceso carioso. Y no queremos tener conciencia de eso. No queremos tener conciencia que si los niños comparten el mismo vaso que yo, ahí también yo le puedo pasar la bacteria, el Streptococcus mutans a mis hijos y pueden tener caries. O sea, vamos a hacer conciencia de los problemas de salud en la cavidad oral. Y sabemos todo lo que puede traer una carie a nivel del resto del organismo, un problema periodontal a nivel del resto del organismo. Que si bien es cierto, estamos viviendo el mundo de la belleza, el valor de la belleza, qué bueno, lo bonito es bonito y es lindo, pero tenemos que pensar en la salud, doctora. Así es, doctora. Doctora, ¿qué otro tratamiento podríamos hablar? Bueno, cuando hay ausencia dentaria, doctora. Sí, un tratamiento realmente conservador de estos tiempos, esta nueva era, son no los implantes, sino la rehabilitación sobre implante. Porque el implante ahí no entramos ya en otra área. Sí. Pero la rehabilitación sobre implante nos evita a nosotros tener que tocar dientes vecinos para yo poder reponer un diente que me falte, por ejemplo. Entonces son considerados también tratamientos conservadores. Sí, y que ahora, doctora, con estos laboratorios digitales, es de un día para otro, como digo yo. No literalmente un día para otro, pero en menos de una semana, 2 o 3 días, el paciente puede tener su reconstrucción, como dice la doctora, luego de tener su implante.
Habrá reconstrucciones que sí se puede hacer implante, reconstrucción inmediatamente, pero no todos los casos aplican. El implante yo digo que es la tercera dentadura que nos ha regalado la ciencia, Sí. aunque ya hay estudios que han empezado a tratar de reproducir dientes, o sea que quizás en 5 o 10 años tendremos eso, nadie sabe, doctora. Con las células madres. Sí. Veremos. Veremos. Doctora, una cosa muy importante del implante también es que ese implante que se coloca, el paciente se olvida de cuidarlo, porque piensa que ya no tiene que higienizarlo, que no importa. Y yo le digo muchas veces al paciente, pero si perdiste el tuyo, ¿cómo no va a perder el que tú estás comprando y pagando? Así mismo es, doctora. Siempre hay que dar instrucciones a los pacientes luego de realizar un tratamiento, sea de implante, estético. ¿Y cuáles son esas instrucciones, las principales instrucciones, doctora, que usted debe dar a esos pacientes? Instrucciones de higiene oral, generales, explicarle al paciente que debe cambiar su cepillo cada 3 meses porque el cepillo aloja bacterias. En el caso de pacientes portadores de prótesis, deben utilizar, son hilos dentales que se utilizan especiales, no los convencionales, porque esos O sea que hilos, aunque usted esté usando una prótesis, no hay excusa para no pasar el hilo dental. exactamente, no hay excusa, porque tenemos hilos especiales que parecen como una agujita que se entran por debajo de cada pilar, en ese caso, donde hay separación en el puente, ahí el paciente puede higienizarse. Sí. Hacerse también sus citas para su profilaxis, es otro control que se le realizan a los pacientes. Los con sus colutorios, prótesis, doctora. Colutorios, exactamente. Y en cuanto a la alimentación, Cuando hacemos porcelana, en ese caso la alimentación influye mucho en la salud, lo sabemos, pero el material no es tan afectado, porque ya esa superficie de lo que es la porcelana no es igual que podemos decir en una superficie de resina. Es muy importante que los pacientes sepan que los trabajos de resina son conservadores, son una excelente opción y podría decirse que es un tratamiento inmediato que se realiza. Sí, sí. El paciente va a consulta y se va con una carilla en resina. o una restauración, una fractura en un diente anterior, Pero es importante inmediatamente. que sepan que la superficie de ese material no es igual que la superficie de una porcelana. La porcelana no me va a alojar ninguna pigmentación. Es un material que no va a tener porosidad. Sin embargo, un empaste sí hay que pulirlo, sí hay que darle mantenimiento. En un paciente que se cuida cada 6 meses, en un paciente que no tanto, puede ser cada 3 meses, como yo le recomiendo a mis pacientes. Sí, doctora, y siempre yo he oído al paciente que dice, no, a mí no me pueden hacer blanqueamiento, que ya sabemos que son clareamientos, pero el paciente llega diciendo blanqueamiento, Sí. porque yo tengo una prótesis. ¿Qué hay de cierto, doctora? Es muy cierto, doctora. Pues aclárele eso a nuestros pacientes, porque ese es un tema muy... Es una de las contraindicaciones. Ahora, si el paciente tiene una prótesis y ya toca cambio, pues ahí sí podemos hacer el clareamiento. Porque vamos a hacer el clareamiento primero y luego vamos a poner esa prótesis con el color del sustrato actual. O sea, el color que tiene el diente en la actualidad. Claro. Y vamos a esperar un tiempo también para esa restauración, por lo menos de un mes, porque el último tono que toma ese diente no es ese día que el paciente sale. O sea que el tono final que va a tener el diente, que se le ha hecho un clareamiento para que nos vayamos actualizando, no es el que sale ese mismo día de la consulta. Ese día pueden pasar diferentes cosas de acuerdo al paciente. El paciente se puede ir con el diente blanco de más por un proceso que es normal, porque el diente está deshidratado, se acaba de colocar un químico. Ahora, el paciente también puede percibir que no tiene cambios. Sin embargo, como le expliqué ahorita, todavía sigue liberando ese material. Y yo, a los 7 o 14 días, todavía puedo ver resultados, según estudios científicos. Ahí yo podría ver eso es muy importante. de que mis dientes están más claros. Entonces, yo regularmente hago una fotografía a mis pacientes, no regularmente, siempre, antes de hacer un clareamiento. Y ese es
como la prueba que tengo para el paciente de, mira, teníamos tono A3 y ahora tenemos un tono A1. El paciente viene y me puede decir, no, pero doctora, yo siento que los dientes están igualitos. Yo digo, no, vamos a ver la fotografía, venga, vamos a ver, vamos a revisar en mi cámara. Y ahí le digo, miren la diferencia que usted tiene. Doctora, usted dijo dos cosas que para mí son muy importantes. Es que ese diente se deshidrata. Entonces eso significa que tenemos que hidratarnos, tenemos que consumir más agua. Eso no lo mencionamos ahorita, pero una de las recomendaciones luego de un clareamiento también es tomar mucha agua. Porque igual si estás tomando café más adelante y no toma agua, los dientes están más propensos a que se puedan pigmentar. Eso es muy importante. Y la otra cosa que no es un mito, es una realidad. Un paciente portador de prótesis y que no están para cambio, no vamos a realizar un blanqueamiento o clareamiento porque esa prótesis no va a reaccionar de la misma manera. No. Igual, doctora, cuando el paciente tiene una restauración en el sector anterior, en la superficie vestibular, un empaste, por delante, como le decimos a los pacientes. Un empaste en los dientes delante. Exacto. Ahí no podemos hacerlo antes de explicarle al paciente que ese empaste vamos a cambiarlo. Claro, porque el empaste no va a tener la misma reacción que el tejido dentario. Entonces entiéndase que si el empaste puede quedar, el empaste va a quedar del mismo color que era. Y el resto de los tejidos dentarios. Y los dientes súper claros. Y el diente súper claro. Eso es muy importante que el paciente lo sepa, que no es que fallamos, no es que se hizo mal, y que se le diga en la consulta. Sí, es muy importante. Y también por eso es la evaluación previa. Hay pacientes que tienen dientes con características, doctora, que no aclaran. Un paciente con dientes grisáceos, muy translúcido, es difícil que aclare. Aclarar un diente gris es un dolor de cabeza. Y eso se le explica al paciente. Mire, yo recuerdo el caso de un familiar muy cercano, con unos dientes grises, que se le explicó, se le dijo. Y llegó un momento que tenía la sensación el de que no se le quería hacer. Se cometió el error de ceder y se cedió. Doctora, no logramos nada. No nada, muy poco se logró. Entonces, dientes grises es muy difícil. La solución no va a ser el blanqueamiento. Tenemos otros tipos de alternativas para cambiar esa tonalidad, pero no el blanqueamiento ni el clareamiento. No es que tiene que quedar condenado a tener los dientes grises. Hay otras alternativas y porque siempre la va a haber, gracias a los avances científicos que tenemos cada día y toda la aparatología que la ciencia nos pone en las manos. Doctora, estamos llegando al final. ¿Y cómo usted se va a despedir de nuestros pacientes con este tema tan importante que es la odontología estética conservadora y que usted la practica con tanto dominio y manejo? Doctora, pues nada, primero nuevamente agradecerle por darme la oportunidad de ser parte de su espacio y felicitarla porque realmente esto edifica al paciente. Muchas veces tenemos dudas como paciente y si vemos este tipo de información, pues tenemos la seguridad de ir al odontólogo y preguntar, es como abrirle los ojos a los pacientes. Esa es una bonita expresión, abrirle los ojos a los pacientes, que sepan que hay una alternativa. Yo, querido paciente, con este primer episodio del 2025, quiero agradecerte una vez más por apoyarnos, por estar ahí, por tus preguntas, por tus dudas. Quiero decirte que venimos con muchísimas cosas nuevas y sorpresas este año. Agradecer a la doctora por un tema tan del momento, que es la estética, pero con responsabilidad y de manera conservadora. Gracias, doctora, por ser parte de Odontodón Contigo. No olvide seguirnos en las redes sociales como @odontodonrd, Spotify, YouTube, en Instagram. Y sabes que cuentas con nosotros y que tus preguntas van a tener respuesta. Feliz y bendecido 2025. Bye y bendiciones.